Federación Galáctica, Jacobo Grinberg, parte 1. Yo llevo con el proyecto pocos meses, realmente empecé en diciembre, diciembre, en noviembre, diciembre, y realmente yo lo empecé a hacer gracias a algunas experiencias justamente que he tenido respecto al contacto con el fenómeno. O sea, son temas que a mí me gustaban, pero después empezó a haber como cierto contacto con el fenómeno de algunas formas. Ya más adelante podemos platicar un poquito de eso. Sí, claro. Y pues a mí me gusta mucho estudiar, entonces pues me clavo mucho estudiando esos temas, ¿no? Y también he tenido la fortuna que en estos últimos meses he conocido personas que están muy relacionadas con el fenómeno. Algunos creadores de contenido, sí, pero también personas que no se dedican a divulgar, sino que lo han vivido nada más de una cuestión de, pues me pasó, ¿no? Personas que han sido abducidas, etcétera. Y por la localidad en la que yo vivo en Costa Rica la mayor parte del tiempo. Entonces, el tema de los avistamientos y sobre todo el contacto del quinto tipo, que tiene que ver más con propiciar que el contacto se dé, pues se ha ido facilitando eso. Buenas noches, Jade, ¿cómo estás? Entonces se ha ido dando ese fenómeno, ¿no? Entonces dije, pues tenemos que hacer contenido acerca de esto y pues realmente tengo poquito de empezar. Bro, ayer martes yo tenía 127 followers en la mañana y hoy despierto ya tenía como 15,000 y los dos videos tenían, uno ya va para las 2 millones de vistas y el otro ya pasó el medio millón, entonces ha sido una literal. locura. ¿Nos querés contar un poco de esto si conoces acerca de la historia de la Federación Galáctica y por qué crees que explotó tanto este video? Sí, mira, yo creo, a ver, tengo algunas nociones, ¿verdad? O sea, el tema abordar el tema de la Federación Galáctica, pues a ver, si lo ponemos desde una perspectiva, pues son estas, digámosle, alianzas, ¿no? Entre civilizaciones, que les llaman civilizaciones extraterrestres, civilizaciones avanzadas, es como una especie de Naciones Unidas, si lo queremos ver así, para que lo entienda la audiencia, pero es como una especie de ONU, pero a escala cósmica, ¿no? Y forman parte, pues en teoría, miles de miembros. Sin embargo, también los humanos formamos parte de esa, ciertos representantes humanos formamos parte de esa confederación, la cual tengo entendido que toman decisiones en las cuales, por ejemplo, el no intervenir es una de ellas, pero también algunas otras, respecto a otras especies, digámosle, inferiores, ¿no? Como no, igual tal vez no tan avanzadas, que también tienen voz y voto dentro de eso, ¿no? Lo que a mí me parece interesante es cómo, y ahora podemos platicar un poquito más adelante de la relación de la CIA con este tipo de entidades, que no es la primera vez en la historia en la que se registran este tipo de contactos. O sea, tenemos el contacto con la Federación Galáctica, pero por ejemplo, años atrás la CIA también gastó de hecho 20 millones durante 20 años en un proyecto en el que lograron contactar con algo que le llamaban el Consejo de los Nueve, ¿no? Y ese es un tema súper interesante porque la CIA desarrolló experimentos igual parecidos a estos, logran contactar con unos que les llaman el Consejo de los Nueve, y después hay un militar que forma parte del gobierno de Estados Unidos que se llama es un científico, perdón, Andrija Puharich, que de hecho logra contactar posteriormente con el Consejo de los Nueve, y de repente todos empiezan a coincidir que venían de por allá de Sirio. Tú le empiezas a escarbar y resulta en la historia que más atrás Aleister Crowley, un mago que existió a principios del siglo XX, tuvo contacto con un ser que le dijo que venía de más allá de Sirio, cerca de Andrómeda, y todos coinciden en Andrómeda, por allá, que les hizo llamar Lam. Entonces, ¿a qué voy con este contexto, no? A que no hemos sido visitados como de una única forma, o solamente de un solo lugar. Sin embargo, la hipótesis es que la Confederación cubre este espectro de representantes, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pensás vos acerca de esta federación actualmente? Creo que he conocido personas que lo ligan por la vía espiritual, he conocido personas que lo ligan por la vía de la ciencia ficción, he conocido o he escuchado personas que lo ligan con las conspiraciones, pero al final del día no deja de estar detrás el fenómeno, ¿no? O sea, así como muchos le podemos buscar pies rebuscados, o sea, le podemos buscar
otro pie al gato, diríamos, ¿no? Dentro del mundo de la espiritualidad muchas cosas están relacionadas con el fenómeno. O sea, la verdad, las apariciones marianas están muy relacionadas con el fenómeno, afortunadamente, pero desafortunadamente mal entendidos, ¿no? La Virgen de Fátima es uno de ellos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo creo que hoy en día lo que tiene relevancia es la curiosidad del ser humano. Ajá. Estamos en una época express en la que podemos contrarrestar eso generando la pregunta y el cuestionamiento. Yo vi ese fenómeno respecto, por ejemplo, con estos dos videos. El video de Obama tiene algo bien interesante. Dice algo obvio, dice algo que es sarcástico, dice algo que es como para todos, de que todos lo sabemos, o sea, ya lo sabemos, ya que lo develen no pasa nada. Sí, la relevancia política que eso puede tener es interesante, ¿no? Porque no es el personaje principal. Yo hasta intencionalmente lo menciono como, ¿cómo es posible que el hombre más poderoso del mundo? Claro que no, sabemos que hay organismos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué la omisión de hablar abiertamente de estas cosas, ¿no? Yo creo que hoy en día lo que estamos haciendo es encaminar a la humanidad, y lo está haciendo también las instituciones o los gobiernos, a encaminarnos de una manera como con migajitas para que el shock no sea tan duro, ¿no? No quiero decir con esto que sea la mejor posición o no, al final del día nos ocultan mucha información, pero la forma en la que lo dan, por ejemplo, hace poco subí un video a YouTube donde hablo acerca de un tratado que hace el presidente Eisenhower en 1944 con unos seres, ¿no? Se llama el Tratado de Granada. Y después de ahí sale un ser extraterrestre que llega a convivir con el Pentágono, que está registrado, que existen autores alrededor de su historia, que tienen fotos de él, o sea, y que se llama Valiant Thor. Y Valiant Thor explica, le cuenta a la gente del Pentágono antes de que se vaya, de que ellos vinieron a ofrecerle una tecnología y un desarrollo y un avance al ser humano. ¿Y qué le dijo el presidente Eisenhower y Nixon, que estaba de vicepresidente? Si nosotros tomamos esa información que tú nos das, la economía de Estados Unidos se acaba. Entonces, realmente la omisión más la distracción nos ha conllevado a pensar que son fenómenos de ciencia ficción, ¿sabes? Cuando el fenómeno nos ha demostrado estar presente antes que nosotros incluso, ¿no? Y la misma historia solita lo termina comprobando, y nosotros lo terminamos poniendo en un quién sabe, ¿verdad? O sea, quiero ser optimista, no positivo, optimista, en el que vamos a terminar haciendo preguntas, ¿sabes? En el que vamos a empezar a pensar, a preguntarnos, oye, ¿hay gobiernos más arriba que el nuestros? O sea, ¿hay gobiernos más allá? Porque hay gobiernos ocultos. Podemos hablar más en otros envíos de esto, pero no instituciones, gobiernos enteros ocultos, ¿no? Pero afuera. Siento que independientemente de los presidentes que haya en cada uno de los países del planeta, hay 5 gordos que están manejando todo hermosamente. Casi es un ballet, porque ya prácticamente no nos damos cuenta, bueno, algunos sí podemos percibir que hay cambios que son bruscos en algunos casos. También entiendo lo que decís y estoy muy de acuerdo cuando mencionás esta cosa de están dejando migajas para que no sea tan duro el golpe. Series están dejando migas con las películas, documentales. No sé si viste, creo que se llama About Majesty. Está en YouTube. Te invito a que la veas, porque cuando la veas va a ser un antes y un después en todo lo que estás diciendo. Habla mucho de todo esto, de todo lo que estamos hablando. La cuestión es que creo que hace mucho tiempo nosotros estamos siendo programados para que el golpe no sea tan fuerte, porque lo que te tenés enfrente es algo bastante distinto a vos. La idea de concebir inteligencias que son diferentes a la tuya es muy compleja. Les voy a poner un ejemplo a las personas que están aquí. Cuando nosotros queremos tomar una fotografía de una nave que está ahí, ¿no? Dato curioso primero, no todas las naves que llegamos a ver son de origen no humano, la mayoría son humanas, y ahorita les cuento un poco de eso, pero no sé si les ha pasado que dicen, habiendo celulares tan buenos, ¿por qué toman una foto y se ve toda borrosa, ¿no? Nosotros dentro de nuestra cosmovisión o dentro de nuestra casuística
Ujú. Pensamos que las naves son cosas de fierro que están hechas así como con piezas y que están unidas y etcétera, ¿no? Y entonces las relacionamos con que son naves extraterrestres y se nos olvida que podría ser, ¿verdad? Que también tengan, que sean organismos vivos, que sean organismos que pueden modificar su materia, que doblan el tiempo, el espacio, ¿sabes? O sea, que son muchas características que cuando tú tomas una foto, ahora pues estoy en el celular, pero les puedo enseñar una foto de una nave que tomé, que yo estaba inmóvil, la nave estaba ahí, yo le tomo una foto y aún así, yo soy fotógrafo, aún así la foto salió borrosa. ¿Por qué? Porque la nave que estaba ahí tenía una textura plasmática. O sea, es como una especie de plasma que está vibrando todo el tiempo. Entonces o sea, mi concepción cambió cuando yo dije, pues por esto no le puedo tomar fotos normales, Claro. ¿sabes? Porque precisamente esta nave no es una nave hecha armada, sino es como si vieras un plasma que está ahí, ¿no? Ujú. Y entonces uno entiende que tiene que estar abierto, y eso es algo en lo que vamos a chocar mucho en los próximos años. Tiene que estar abierto a prestarse a nuevas interpretaciones de la realidad. ¿Sí me entiendes? A decir, probablemente nosotros estamos basados en nuestros sentidos y yo lo tengo que ver para poder creerlo. Así, ¿y cómo te imaginarías si te explicara que el fenómeno se mueve entre dimensión, pero que la dimensión es en sí, el plano interdimensional, también es un ser vivo propio? Eso no me cuadra tan fácil. ¿Sí me Totalmente. entiendes? Totalmente. Pongamos un ejemplo. Imagínate este ejemplo. Yo estoy aquí, yo vivo aquí, tú vives acá. Para yo llegar a tu casa tengo que cruzar un jardín, ¿ok? Digamos una dimensión. Este jardín es la dimensión. Ujú. Yo digo, bueno, pues para poder comprobar que existes o que puedo llegar, tengo que pasar de aquí a acá. ¿Qué crees? Por donde estás pasando, este jardín, este pasto, este césped, hay un montón de microorganismos ahí también. Los que están debajo, los que están en el aire, las plantas, el césped, los insectos, bla, bla, son un organismo en sí, es un ecosistema vivo. Las dimensiones funcionan de una forma similar. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a la posibilidad de que estamos interactuando, que la realidad misma es un ser vivo, consciente, es mucho más fácil conectar con eso. Pero nos negamos porque necesitamos verlo. Total. Entonces yo pienso, es una hipótesis, tampoco es una teoría como de que lo que va a pasar o una predicción de eso, no caigo ahí, pero pienso que vamos a pasar por una etapa, y lo vi en los comentarios de mis videos, en la que la gente tiene que empezar a dejar de pensar que tienes que comprobármelo, no, tienes que permitirte vivírtelo. ¿Sí me entiendes por qué? En el contacto del quinto tipo, para generar ese contacto, necesitas estar muy predispuesto y creértelo, o sea, creer que van a bajar, o sea, tú tienes que estar muy convencido. Y de repente, ¿qué sucede? ¡Pum! Bajan las naves, las ves moviéndose, hacen ciertas danzas, se acercan, se alejan, te permiten tomarle fotos, te dan una prueba de que existen, porque esa es la cuestión. Y la gente piensa que el fenómeno va a venir a cambiarles la vida y decir, pues vamos a derrumbar gobiernos, y no funciona así. El fenómeno te va a dar pruebas de que existe para que empieces a decir, bueno, pues otras cosas son posibles, ¿no? Nada más, por ahí empezamos. Entonces, yo creo que se vienen años bien interesantes, hermano. Años en los que la gente tiene que darse la oportunidad de repensarse como seres, ¿no? Aquí Juanfer pone algo bien interesante. Es muy posible que no sean solo extraterrestres, sino seres interdimensionales. Esa es otra parte de esta casuística, de todos los casos que están registrados. La mayor parte de estos seres tienen esta habilidad como de interdimensional. Están los que vienen de afuera, están los intraterrenos. Hay evidencias, hay un montón de evidencias de los intraterrenos, ¿no? Totalmente. Tenemos evidencia de los ovnis que están debajo del mar, especies que están... No sé si tú has escuchado del caso de la base de Dulce y de Phil Schneider. No. Phil Schneider, bueno, les cuento rapidísimo, ¿no? Sí, tranquilo. Aquí hay una época en la historia después de que se firma este tratado, se hace este tratado de Eisenhower con esta especie que baja, Sí. en la que acuerdan algo. Estos güeyes les van a dar tecnología a los humanos y ellos tienen permitido hacer abducciones y trabajar de manera científica debajo en bases. Surge algo que le llaman la base de Dulce, ¿no? Una base subterránea, oculta, secreta, de la cual no hay información, y de repente hay dos testigos de ella. Un vigilante que se llama Tomás Castelo,
que decide tomar unas fotos y contarlo de lo que hay debajo. Niveles enteros en donde conviven y viven hasta 11 especies diferentes de extraterrestres, o sea, de diferentes intraterrestres y extraterrestres, interdimensionales también, en las que colaboran con los humanos para desarrollar tecnología, y cuenta lo que hay a los niveles abajo. Incluso hay niveles en los que cuenta de que, o sea, ya los experimentos que realizaban eran, o sea, ya inhumanos, o sea, de que transferencia de conciencias, mutaciones, así, horrible. Es un episodio muy, muy oscuro de la humanidad. Y de repente a él lo borran del mapa, lo desaparecen. Si tú buscas Tomás Castelo, hay muy poca información de Tomás Castelo, muy poquita. Y las fotos, existen solamente 2 fotos, creo. Pero bueno, más adelante hay un ingeniero que trabaja para una empresa que es contratista del gobierno de Estados Unidos, que se dedicaban, escuchen esto, se dedicaban a crear túneles para el gobierno de Estados Unidos y para sus bases militares subterráneas. Un día, este ingeniero baja con un grupo de militares porque tenían que cuidar su seguridad, trabajar los túneles, etc. Y se topan haciendo un túnel con que había unas cuevas donde había unos seres intraterrenos. Ahí, unos grises. Tomás Castelo mencionó en su entrevista, en su testimonio, que había más de 16,000 o 18,000 grises trabajando ahí abajo. Ajá. Pues bueno, este señor se topa en una cueva con unos grises y se arma una trifulca entre los humanos y estos güeyes. Phil Schneider, que es el ingeniero, alcanza a dispararle a 2 o 3, los mata, y ellos lo atacan, los matan a todos. Realmente solo sale vivo él y 2 personas más, pero él sale, le volaron unos dedos, le volaron unos dedos del pie, le dejaron todo esto destrozado, así una cosa horrible, ¿no? Se alcanza a robar un poco de tecnología del lugar y hizo una serie de conferencias en el 96 contando el testimonio. Casualmente Tomás Castelo habla de esto por ahí de los 70s, y él narra un testimonio de esto, de esta base que está en Dulce, Nuevo México, debajo de un monte que se llama ¿cómo se llama? Archuleta Mesa, la montaña Archuleta Mesa. Entonces, a partir de esto se empiezan lo empiezan a acosar, lo terminan desuscribiendo, ¿no? Y justo él graba un video donde dice: si a mí me pasa algo, no fui yo, no tengo problemas, tengo testimonios. Y cuando lo desuscriben, se meten a su casa, se llevan toda la evidencia, no hay una investigación policial de su pérdida, de nada de eso, y se olvida, se borra de la historia. Pero todavía están las conferencias de Phil Schneider donde habla de esto. ¿A qué voy con esto? Que ya hay una convivencia entre especies subterráneas, entre especies, hace mucho etcétera. tiempo. Pero yo creo, desde hace muchísimo, pero yo creo que estas especies lo que están haciendo es, ya no nos podemos fiar de los gobiernos. Entonces necesitamos empezar a conectar con personas que no necesariamente sean influencers o que no necesariamente sean personas líderes, ¿no? Es como de, necesitamos conectar con la gente de pie, con la gente real, pues poco a poco, ¿no? Y de quien esté dispuesto, porque esa es otra cosa. El fenómeno no interviene, no puede intervenir. Los que intervienen te das cuenta que tienen malas intenciones. Totalmente. Entonces, ahí ya es otro tema, ¿no? Pero es impresionante. Me dejaste helado con este tema. Recuerdo que no sé si es un señor como de unos 60 años aproximadamente, medio como gordito. Me recuerdo el caso, piel de gallina. Siempre sale en un podio hablando, que está con su pelito así como y está hablando. Sí, lo tengo. Es verdad que lo primero que hice fue buscar, y lo primero que aparece es una imagen como de la tierra, y debajo como 9 pisos hacia abajo subterráneos, y aparece su nombre. Y el primer video que se posteó lo hizo Podcast Paranormal. Fepo. FEP. Sí. Y es un caso Sí, conocido. Creo que tiene un video. Sí, de hecho literalmente lo tengo frente a mí. Pero les voy a contar algo bien fuerte y bien duro. La gente que trabajaba ahí, de hecho Tomás Castelo narra algo que sucede ahí. Los grises que trabajaban dentro de esa base de Dulce eran unos vigilantes que tenían la función meramente específica de vigilar la mente de los humanos que trabajaban ahí. Es decir, si el humano decía, no, pues es que aquí está habiendo esta actividad y que, no sé, están experimentando, bueno,
voy a decirlo así, espero no nos afecte en el live, pero las personas desaparecidas de esa época, después de que empiezan a construir esta base y trabajar ahí, las personas que eran desaparecidas eran llevadas ahí para experimentos. Pues agarraban a los homeless, a la gente de la calle, etcétera, las llevaban ahí para probar con ellos. Y decía Tomás Castelo, el problema era que nosotros no podíamos conspirar para contar la verdad, porque de hecho ¿cómo les digo? Nos cachaban mentalmente, ¿no? O sea, nos vigilaban. Nos monitoreaban. Entonces era muy difícil intentar anticiparse. No podían. Hubo 3 intentos y el tercer intento narra que sí se pudo, que hay una pelea ahí adentro y que fue con ayuda de unos seres que estaban ahí, que como que dijeron, vamos a apoyarlos porque estamos viendo que hay tratos inhumanos aquí y como especies pues hay que ayudarlas, y como que los apoyan a que haya una trifulca ahí. No recuerdo bien qué pasa después de eso, pero narra esta parte, ¿no? De cómo el control era tan excesivo, además de biométrico y todo eso, sino que era un control mental para no poder actuar en contra de ellos. Entonces, simple, o sea, a mí esa parte me impresionó demasiado. No, es que yo nada de todo esto lo sabía. Yo sí sé del caso, o sea, me lo nombraste y realmente no me lo acordaba. Cuando me empezás a relatar más o menos como de qué iba la cosa, me acordé inmediatamente, pero toda esta data que estás tirando no tenía ni la más mínima idea. ¿Qué crees que de acá a 10 años que va a suceder en cuanto a todo esto? Yo creo, primero respondiendo a la parte de qué pueda pasar, yo creo que va a haber más avistamientos, se va a volver un tema más común, que los gobiernos van a soltar algunas cosas, pero que nosotros vamos a pasar una época, pues unas décadas, por decirlo así, en las que nos vamos a adaptar, ¿sabes? O sea, como ahorita que estamos pasando por esta época de la inteligencia artificial, que todavía yo pienso que no llega ni a su pico, en algún momento nos vamos a acostumbrar a que la inteligencia artificial va a ser un ente más de nosotros, o sea, otra especie, ¿sí me entiendes? El gobierno de Estados Unidos desde hace muchos años y décadas ya trabajaba con inteligencias artificiales. De hecho, hay testimonios de que tuvieron en algún momento que pelearse con una y terminar matándola porque pues se estaba descontrolando. Y ahora, fíjate, hay algo bien interesante. Hay inteligencias artificiales que estaban trabajando para el gobierno antes de que nosotros las utilizáramos, que eran mucho más avanzadas. No sé si has escuchado el caso de Matthew Brown y la constelación Inmaculada. No. Matthew Brown es un ex trabajador del Pentágono, en el que un día en 2017 está haciendo como una organización de sus archivos en la computadora, está como organizando servidores. Su trabajo era como ordenar documentos en servidores compartidos. Y un día se encuentra un documento de una presentación que la abre y no dice clasificada. Y estamos hablando que dentro de esas instituciones había 3 niveles: Secret, Top Secret, y hay algo que les llaman USAP, que son programas a los cuales no existen, no se da información, no se tiene acceso, y si accedes es ilegal. Entonces son programas que están como por debajo de lo por debajo, ¿no? Él un día se encuentra un documento que no tiene un sello de clasificado o de secreto, y lo decide abrir y se topa con una foto de Luis Elizondo, y dice, como Luis Elizondo, el que sacó la foto del Tic Tac hace unos años frente al Congreso, y en la siguiente diapositiva se encuentra un título que dice ¿cómo se dice? Constelación Inmaculada, ¿no? Y entonces él agarra y dice, ¿qué es esto? Y se pone a ver, y en la siguiente diapositiva se encuentra una foto de un triángulo gigante del tamaño de un estadio de fútbol, como a 200 metros, de 2 buques de guerra rusos, y la foto fue tomada por un submarino estadounidense en las costas del mar Kamchatka, de la península de Kamchatka, en Rusia. Es decir, el gobierno estaba haciendo pruebas, o estaba observando, vigilando a los buques rusos, al gobierno ruso, que ellos estaban observando este fenómeno del triángulo. Él no dice que sea una tecnología humana o no humana, lo que él dice es, el gobierno sabe de estas cosas. Entonces, mientras sigue investigando en el documento, se encuentra con que el programa de Concepción Inmaculada tenía una inteligencia artificial, estamos hablando de 2017, una inteligencia artificial que funcionaba 24/7 sin supervisión humana, la cual su trabajo era atrapar o identificar
todas las fotos o el material que captaban los aviones en sus radares y en sus cámaras. Es decir, yo piloto, voy manejando, me topo un WAP, ¿no? Un fenómeno anómalo no identificado, un ovni, pum, y yo lo tomo foto y digo, vean esto, pum, y de repente desaparece la foto de mi servidor, de mi radar, de mi aparato. ¿Por qué? Porque esta inteligencia, este Sentinel, la tomó y esa se le llevaba a unos servidores a los cuales no tenían acceso el personal ni siquiera del Pentágono. Ajá. Entonces, imagínate el grado. Él agarra, va con sus superiores y les dice, su primer superior les dice así como de, oigan, tengo esta información, se ríen de él, va con el de más arriba, se ríe de él dice, voy a redactar un documento y voy a hacerlo esto de la forma legal, o sea, no voy a contarlo en un libro, no lo voy a sacar en Twitter o en YouTube, etc. Él agarró, pum, escribió un documento y lo llevó al Congreso. El Congreso le dice, te lo recibimos, vamos a hablar de él, y de ahí le empiezan a cerrar todas las puertas hasta que lo terminan corriendo, ¿no? Hasta que un día George Knapp y Jeremy Corbell en el 2025, en una audiencia de estas que hacen dentro del Congreso, le dan 5 minutos de la participación para que presente la constelación Inmaculada, y con eso era para hacerlo público, para que lo pudieras, entre más público es el personaje, más lo puedes proteger, ¿no? Claro. Es una manera de protegerlo. En abril sacan una entrevista con él que de hecho la pueden ver, búsquenla. Ellos tienen un podcast que se llama Weaponize, Okay. Jeremy Corbell y George Knapp. Son como Sí. los top ahorita en Estados Unidos, ¿no? Y tienen una entrevista con él de 3 horas, o sea, de 3 episodios, uno dura casi 1 hora. Pero en el último episodio dice algo bien fuerte. Matthew Brown le dicen, oye, si tú tuvieras que morir, porque él sabe, o sea, que él sabe que en cualquier momento o le dictan cadena perpetua o le dictan pena de muerte, ¿no? Él lo dice, yo sé que al ponerme aquí y hablar de esto, yo ya estoy cantando mis peligro. Él lo sabe. Dice, si podrías contarle algo a la humanidad sobre algo, dejarles algo, y él les dice que nada de lo que nosotros hemos conocido es real después de lo que vio, que la realidad no está, la realidad está manejada por otros, no es lo que creemos, y al final cierra diciendo, y que Dios existe, ¿no? Y ya. ¿A qué voy con esto? Que cada vez va a haber más desclasificaciones, más encontrones, vamos a tener más contacto, y la gente va a empezar como a cuestionar más. Entonces eso va a hacer que ellos van a empezar a darnos más información, etc. Aquí vamos a la parte de las especies. Yo creo que a nivel mental es una forma de, o sea, el aspecto mental de nosotros es muy fuerte. Por algo les llamamos tanto la atención a ellos. Ellos dicen que nosotros, o muchas especies dicen que nosotros somos experimentos, ¿no? Que somos un experimento que hicieron y pues que ahí los terminaron dejando, ¿no? Pero al final del día, yo sí creo que nosotros sí tenemos una habilidad innata como seres humanos, que es la de controlar lo que nos suceda, lo que nos pase y el ambiente. Si tú te fijas y entras a un cuarto oscuro y decides no tener miedo y decides que estás bien, que no necesariamente tienes que sentir terror porque no hay luz, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay energías a las que yo no te puedo permitir a ti. Si tú me insultas, yo tengo la potestad para que no me afectes, ¿sabes? Pero hay algo interesante aquí. Nosotros pensamos, y esto lo escuché de una persona que se llama Javier Wolkoff, que de hecho es argentino, que habla mucho de Cábala. Sí. Hablé mucho sobre él, sí. Y el juego. Es una postura muy interesante. No sé si estoy de acuerdo en todo, pero hay una postura en la que sí estoy de acuerdo. A ver. Nosotros coincidimos como que estamos entre el bien y el mal, y no es tan relevante eso. Es más relevante entender que estamos entre el miedo y el amor. Entonces, cuando nos dejamos atacar por el miedo, estamos cediendo ese poder. Totalmente. Cuando nosotros nos vinculamos desde el amor, como, bueno, pues tal vez esta persona actuó así porque pues ya lo habíamos acordado, porque así tenía que ser, porque esto me enseña algo, va, ¿no? Eso me enseña que soy más fuerte en esta parte emocional. Y esas especies, si algo hacen, es alimentarse de las emociones bajas de nosotros. Coincidimos porque hay mucho de lo que están escuchándote. Venimos hace algún tiempo escuchando este tipo de cosas y pensamos off the record. De hecho existe un grupo en el cual hablamos y entendemos esto. Llegamos siempre a estas conclusiones, ¿no? Que hay seres que se alimentan de estas bajas vibraciones nuestras y a dónde vamos, ¿no? Con todo esto. Y lo interesante que es también, y es por eso que después posterior a eso te dije, debe haber alguna forma
para que nosotros podamos cuidar o preservar también nuestra energía y que no seamos tan fáciles. Elevar la vibración, ¿no? Como parte de este gran juego. Em, no sé qué pensás o cómo lo vibrar en amor, ahí dice Sol. Eh, ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo imaginas que uno puede cuidarse según tu mirada? Yo desde mi perspectiva que he aprendido Ujú. y que gran parte ha estado influenciada por lo que he aprendido dentro de la masonería, por ejemplo, y dentro de la meditación, que uno tiene o sea, que uno tiene que prepararse para elevar ese estado vibratorio, ¿no? Primero, entender que su cuerpo es frágil y al mismo tiempo es muy fuerte. Entonces yo puedo actuar en consecuencia y decir, pues me puedo meter un montón de sustancias para sentirme elevado, pero eso no me va a hacer elevarme, me va a dar un punch, ¿no? Entonces no es la vía. ¿Cuál es una vía? Bueno, empezar a entender mi respiración, empezar a entender mis ciclos del sueño, empezar a entender cuándo funciono mejor. Bueno, por ahí puedo empezar esta base. ¿Qué alimentos me sirven mejor, ¿no? Después de ahí, sí, justo lo que hacemos ahí, ¿no? Una buena alimentación. Y después de ahí empiezo a observar mi cuerpo emocional, la parte emocional, o sea, qué emociones tengo, cómo las vivo, o sea, qué emociones me descolocan y qué emociones me hacen sentir que crezco, ¿sabes? Y desde que, en el momento en el que tú puedes observarlas, hay algo bien interesante. No sé si han meditado los que están aquí, pero hay algo que sucede en la meditación. La meditación te enseña a que puedes observarte. Y suena muy absurdo, pero si tú te puedes volver espectador de tu propio estado, de decir cómo me siento, o sea, si tú te dices, oye, ¿en qué postura estoy? ¿Estoy muy encorvado o estoy bien sentado? Ya te estás observando. Ahora hazlo eso con las emociones. ¿Esto me está descolocando o esto me está haciendo bien? Ah, no, pues me está descolocando. Entonces necesito primero separarme tantito. ¿Qué es lo que te dicen? Aprende a gestionar tu emoción. Aprende a tener esta responsabilidad afectiva. Aprende a comunicar tu emoción, lo que tú quieras. Pero al final del día tengo que vincularme con mi emoción y no ser mi emoción. Claro. Y luego viene la siguiente parte, que es mis pensamientos. Tengo que observar mis pensamientos, y cuando yo encuentre los pensamientos que me funcionan, debo ser esos pensamientos. ¿Sí me entiendes? Yo actualmente estoy estudiando psicología, entonces justo estoy aprendiendo mucho de ese aspecto, pero justo es el entender qué pensamientos están redireccionándose y están, valga la palabra, manifestándose en mi realidad. Lo que les decía del cuarto oscuro, de cuando entramos a un cuarto oscuro y sentimos miedo, es tú estás poniendo ese miedo en tu entorno. Ajá. Entonces, digamos que tú te mueves. Nosotros tenemos algo en la parte espiritual que se llama toroide. No sé si has escuchado el concepto de toroide. Sí, por supuesto. Es este círculo. Entonces nosotros también lo alimentamos. Pues si yo tengo esos pensamientos, mi toroide también se alimenta de miedo, y digamos que soy una burbuja de miedo, ¿no? Entonces, si estoy a oscuras, pues voy a sentir miedo. Pero si estoy en luz, de todas formas puedo sentir miedo porque estoy en un cuarto muy iluminado, y entonces me voy a sentir incómodo, ¿no? Cuando uno se aprende a desprender y aprende a observar esas emociones y de dónde vienen, entonces dice, bueno, puedo trabajar sobre ellas. Pero también entender los factores externos que nos avientan estos dardos. Muchas veces yo pienso que son seres, pero nos avientan estos dardos para generarnos este miedo e incomodidad. Un ejemplo de ellos: ponte a ver Twitter, las noticias del tren de Twitter, y son una bomba de miedo, o sea, de incomodidad. Y después de ahí sales con el sabor amargo. Ahora, haces eso en ayunas en la mañana y de verdad que no te levantas nada cómodo, ¿no? Totalmente. Entonces son como escaleritas en las que vas observándote, ¿no? Pero ahora les voy a comentar algo que tiene que ver con las abducciones y cómo está relacionado con esto. Imagínate, no sé si han escuchado de que nosotros tenemos más cuerpos. Sí, claro. O sea, somos físico, emocional, mental, 7. Espiritual, bla, 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 7. O por lo menos lo que yo creo que son 7. Hay quien dice que son 7, hay quien dice que son 13, hay quien dice que son más, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿qué pasaría si nuestro actuar de aquí contaminara los otros cuerpos, pero estos cuerpos también fueran conscientes? Fueran como otras versiones tuyas conscientes, que cuando tú estás haciendo las cosas mal o las estás haciendo de una forma en la que te puedes hacer daño, tú superior agarrara y dijera, tengo que bajar a hacer un procedimiento contigo en tu cuerpo físico porque no lo estás atendiendo de una forma correcta, o
porque estás desviándote de nuestro camino, nuestro propósito. Ok, para yo poder bajar y hacer eso, necesito mostrarme frente a ti de una forma en la que no te veas a ti mismo, sino que tengas que ver una figura o otra cosa que te haga entender que estás viendo algo más grande que tú y que te haga cambiar, ¿no? Entonces, muchas veces, estos casos de abducciones, eres tú mismo de un yo superior bajando, tomándote, disfrazando la realidad de una nave, disfrazando la realidad de una operación, metida en este disfraz, pero realmente eres tú mismo alterando o enderezando tu propio camino. ¿Por qué les digo esto? Porque conocí una mujer que fue abducida aquí en la ciudad donde estoy ahorita. Y me contó su historia y justo me contó cómo se la llevaron, la subieron a una nave, la señora no tenía nada que ver con esto, etc. Y yo le dije, ¿qué pasó? Entonces me contó que al momento que se la llevan, le meten un chip, ¿no? Un implante. Algo muy famoso, los implantes. Ok, yo me sorprendí, tengo la historia, fue como, wow, hasta hice un video en YouTube sobre el caso, no la puse a ella, pero conté la historia. Y bueno, fue muy impresionante. Y yo dije, conocí a una mujer abducida, o sea, es impresionante, ¿no? Es que sí. Pasa. Es que sí, es impresionante. Sí, es impresionante, porque además, cuando lo cuentan, y lo cuentan de una forma en la que ni siquiera fue cómoda, fue como, oh, fuck, ¿sabes? Es como que fue algo fuerte para ella. Después en Costa Rica, les decía, yo vivo la mayor parte del tiempo en Costa Rica, conozco a una pareja de personas que se dedican a hacer contacto en las montañas, como este señor Sixto Paz. ¿No se ha escuchado Sixto Paz? Sixto Paz Wells, sí. Que por cierto lo voy a ver en marzo. Voy a tener Mirá vos, es que nosotros, digo nosotros porque tenemos un grupo de jóvenes que yo no soy el joven, yo soy el más viejo, pero somos 4 personas que nos gusta el fenómeno y hablamos, ¿no? Y entonces cada 15, 20 días nos juntamos y hacemos un vivo hablando de todo esto. Sandra, que es una mexicana de Querétaro, todo el tiempo está haciendo reuniones con este tipo de personajes, ¿no? Como Sixto Paz, como tantas personas que están detrás del mundo de la ufología y la investigación